Agradeciendo además la presencia de la senadora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena. Senadora, muchísimas gracias por la amabilidad, bienvenida. Omar, muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto estar aquí con usted y con toda su audiencia. Buenas noches a cada una de las personas que nos está mirando. A ver, senadora, hace algunos días, voy a utilizar el término, se produjo una decisión judicial en relación al tema de la minería ilegal. Ahora, claro, yo le comentaba ya extra cámaras, pero ese es un saludo a la bandera, le decía, porque harán caso, no harán caso. Algunas veces hay decisiones judiciales que se las pasan, no quiero utilizar el término grosero, pero usted sabe. Sin embargo, usted me decía, no, pero es un buen antecedente. Sí. Es importante apreciar los pasos en el sentido correcto, en la dirección correcta, y al mismo tiempo reconocer que no son suficientes. Las dos cosas hay que hacer, sí. Pero uno no, me parece que ir en blanco y negro ahora no nos ayuda mucho, porque sinceramente, y yo he celebrado mucho esta victoria de la CEPILAB, que es la Organización Indígena de la Paz. Primero, qué importante que una organización de base sí. Haga una acción popular. Nosotros, no sé si recuerdan, pero habíamos hecho una acción popular hace unos meses sí. Y era básicamente por un tema muy parecido, prácticamente el mercurio y la minería ilegal en el Madidi, y bueno, obtuvimos la tutela, eso quiere decir, nos dieron la razón, eso quiere decir en el tema del mercurio, pero no en el tema de minería ilegal, que es el origen del mercurio, aunque no solo la minería ilegal, la legal también, de eso también podemos hablar. Pero bueno, pasó eso. Luego pasó que personas de la sociedad civil como Antonio Cajías presentó una medida cautelar, y esa medida, nosotros nos adherimos a esa medida cautelar ante un juez agroambiental, y ese juez dijo, no sé si recuerdan, hace unos 2 meses, debe salir toda la minería ilegal del Madidi, y debe haber ayuda de la fuerza pública, en fin, entre otras cosas. Otro hito. Luego hubo un pedido de ampliación, y también este juez agroambiental lo concedió. Entonces, esta viene a ser una más en esa línea de acumular evidencia jurídica de que lo que está pasando en el norte de La Paz, particularmente en este caso en los ríos Beni, está hablándose de ríos mucho, que es un poco el Madidi, ¿no? Ríos Beni, Tuichi, y otros más que están en la región, que están sufriendo por la minería ilegal. Ahora bien, entonces eso ayuda a dejar algo establecido que no es nada obvio en la región, y que era mucho menos obvio antes que ahora, gracias a todos estos pasos. Y es que la minería que estamos viendo en esa región es inaceptable, porque yo le puedo decir, vengo siguiendo esto desde hace mucho tiempo, y como senadora prácticamente desde el inicio de la gestión, ya van casi 3 años, y le puedo decir que pues la minería tenía una actitud muy distinta, una actitud desafiante, ¿no? Sí, que tenemos todo el derecho a estar acá, agresiva, y ahora sí, agresiva. Nosotros casi nos secuestran y nos han luego, en una de las inspecciones, en la otra nos han bloqueado, nos han entrado a una reunión, irrumpido en la reunión en la que estábamos, nos han dicho varias cosas. Cuando estábamos en la acción popular, en la sesión, en la audiencia más bien, estaban mineros ahí con dinamitas durante todas las horas de la sesión, audiencia que debió durar unas 6 horas, un sector muy agresivo. Pero ahora ha quedado claro para toda la gente que se va enterando en la región que esa minería no es legal. Y eso es muy importante, porque entonces es como, oiga, usted es ilegal y está destruyendo mi agua, es pues una situación distinta. Entonces la gente ya empieza a decir, oiga, ni siquiera si usted me ofrece, porque eso es lo que hacen, entrar al negocio, tal vez la gente ya empieza a decir, oiga, no es buen negocio destruir nuestras fuentes de agua, porque la minería necesita mucha agua y la contamina, y busca agua no solo en los ríos, cuando está en los cursos de ríos, pero también la buscan en las, por ejemplo, vertientes y ojos de agua que hay en los cerros, y muchas de estas son las que proveen de agua potable a las poblaciones. Es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que está cambiando, hay como una cierta subjetividad, si me permite. Sí. Y por otro lado, todo esto es exigible, ¿no? Uno puede exigir, o sea, ya las autoridades tienen fallos de jueces que deben cumplir, no los han cumplido, no han cumplido, por ejemplo, la medida cautelar de que la fuerza pública ayude a sacar la minería del Madidi, pero algo han hecho, porque están en problemas y no cumplen, y nosotros ya hemos pedido que esa se extienda, porque era hasta el 31 de agosto. Esta viene a reforzar eso, entonces nosotros a partir de eso, y lo vamos a hacer,
podemos exigir al Ministerio de Defensa, al de Gobierno, al de Medio Ambiente, al de Minería, que cumplan lo que dicen los jueces. No es tan fácil incumplirlo. Entonces, no hemos llegado al final y va a haber que seguir dando la batalla, pero estamos en mejor posición que antes, gracias a todas estas luchas acumuladas de sociedad civil, pueblos indígenas y otros como nosotros también. A ver, ¿cuánto más o menos entendemos que deben haber muchas dificultades por el acceso a información, por la forma como se da, pero cuánto de la minería en nuestro país es ilegal? Yo quisiera contestarle acá básicamente la minería que yo he estado estudiando, por decirlo de algún modo, que es esta minería, esta nueva frontera minera, que es la minera aurífera en el norte de La Paz. Minería del oro ha habido en La Paz siempre, y es más, Guanay, Sorata, todos lo sabemos, ¿verdad? De hecho, La Paz se ha fundado en gran medida porque se podía sacar oro del Choqueyapo. Y bueno, es parte de la cuenca amazónica. Pero este nuevo impulso, que yo le he llamado incluso una fiebre del oro, por el precio internacional del oro, y que ha tenido en la ley 535 de 2014 una especie de impulso, porque ha dicho una cooperativa puede tener un derecho minero, y esa cooperativa puede estar liberada de todos los impuestos, puede estar liberada del cumplimiento de leyes laborales, hasta ahora está liberada de impuestos, y pueden, bueno, básicamente pagar una miserable regalía, y además pueden declararse artesanal y en yacimiento marginal. Y pueden dejarnos pasivos terribles. Exactamente, y tienen derecho prioritario al agua, y pueden, si venden menos de 1 kilo, bueno, ahí no pagan ni siquiera el 2,5%, pagan 1,8%, y además a veces ni siquiera se registra eso, entonces va por contrabando. Toda esta circunstancia que como que ha generado un negocio muy rentable para mucha gente, aunque la mayor parte andan como peones y unos cuantos están haciendo ricos, ha generado y el precio internacional y esa ley han generado esta ampliación. De esa voy a hablar entonces, repito, para contestar su pregunta, esa ampliación hacia la cuenca amazónica que ha empezado por La Paz y seguirá. En esa yo le puedo decir, haciendo un estimado después de todo lo que hemos estado viendo, que más del 90% es ilegal. Eso es terrible. Eso es terrible, claro que sí, y porque usted puede hacer seguimiento fácil a la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, nosotros hemos rechazado 23 contratos mineros hace más o menos 2 semanas en la Asamblea. Si un derecho minero no tiene una ley, y eso es más fácil de verificar, porque la JAM no da información de derechos mineros. La JAM, y esto le estamos exigiendo, no pone información en línea accesible a todo el mundo, georreferenciada de cuáles son los derechos mineros. Lo que sí podemos hacer entonces es seguimiento a través de qué leyes se han aprobado en la Asamblea y dónde están esos derechos mineros. Ahí podemos ver que son menos de 200 hasta donde hemos podido ver, y sin embargo la minería tiene miles ¿cómo se dice?, de operaciones de minería. Entonces, ahí podemos deducir que realmente la gran mayoría es ilegal, pero quisiera hacer un punto más y con esto cierro. No hay gran diferencia entre, digamos, que hubiera una cooperativa que tiene derecho minero y que tiene hasta licencia ambiental, y eventualmente puedo añadirle permiso especial en áreas protegidas, que es otro requisito, pero ninguna de esas, no hay una sola minera del oro que podamos decir es ejemplar. Cumple normas ambientales, respeta derechos indígenas, está generando, digamos, control de sus pasivos ambientales, no está tirando el mercurio y el agua contaminada como sea, ni una sola. O sea que toda la minería, prácticamente, esta minería cooperativa del oro es descontrolada. Y eso es lo que vale. O sea, lo legal y ilegal viene a ser una especie de asunto administrativo sin duda importante, pero en los hechos, en el territorio, prácticamente toda está funcionando como si fuera, o sea, es una minería devastadora, igualmente devastadora. Ahora, esto pone en el tapete una pregunta ineludible. ¿Esta situación es por una fragilidad del Estado o por una estructura de poder que viabiliza determinados tipos de intereses? Ambas cosas. Y por un modelo de gobernanza propio del MAS. Voy a explicarme. La ley 535 es una ley que se ha hecho solamente negociando con los mineros, no se le ha preguntado a nadie más.
a nadie más. Entonces han negociado una ley para una base social del MAS, a eso me refiero con un modelo de gobernanza. Y claro, lo han hecho como, ¿no? O sea, a favor de un solo sector y en detrimento de toda la sociedad, incluido ese sector, porque al final igual ese sector depende del agua y necesita agua y demás. Ese es un elemento. Entonces ha habido una estructura de poder para responder a la base social del MAS, que son estas organizaciones sociales, de las que también son parte los mineros, aunque son bastante pragmáticos. Han apoyado también al gobierno de Janine Áñez en su momento. Supongo que intentarán apoyar a otro gobierno si hubiera, ojalá sinceramente, de otro corte. Pero bueno, más allá de eso, entonces han hecho eso. Y por otro lado, ni siquiera el Estado tiene la capacidad de hacer cumplir las pocas prerrogativas, los pocos recaudos que hay en esa propia ley. Y ese es un ejemplo, le voy a dar rápidamente, que tiene que ver con los 23 contratos mineros rechazados. Hay un artículo 93 en esa ley minera, ¿no?, que dice que si usted está dando derecho minero en cabecera de cuenca, lago, laguna, río, curso de agua en general, necesita un estudio con enfoque multisectorial. Ese estudio no existe, o sea, ni siquiera existe la reglamentación para ese estudio, que lo han añadido así, se nota que el artículo lo han como armado como un Frankenstein, ¿no? Entonces no cumple ni siquiera su propia normativa, ahí entonces hay debilidad del Estado. Entonces hay las dos cosas, hay debilidad del Estado y diría algo más, si me permite, Omar, hay complicidad del Estado. En muchos casos, estas autoridades, y esto se ha vuelto normal y lo dicen sin ningún tipo de vergüenza. ¿Del Estado o del administrador del Estado? Bueno, es una abstracción el Estado, pero estoy hablando de las autoridades y de cómo funcionan sistemáticamente. Entonces no es solo una persona, ¿no? El Estado, voy a volver a decir por qué lo digo así, el Estado incumple su deber de defender los derechos humanos, que incluyen un derecho a medio ambiente sano de todos los bolivianos y las bolivianas, y particularmente los pueblos indígenas. ¿Quién tendría que defender que a los cejas no sean envenenados? Aunque ahora están queriendo decir, no sé si se ha visto, hay una noticia reciente, que no hay tanta contaminación en el río Beni. Ojo con esos estudios del gobierno, pero bueno. ¿Quién? El Estado. ¿A través de qué? De muchas entidades, ¿no? Pueblos indígenas, pero también la policía, eventualmente, medio ambiente, en fin. El Estado no hace nada. Y es más, tenemos que estar defendiéndonos contra el Estado, porque es el Estado que está permitiendo a través de la JAM este desorden, porque no se olvide que la JAM es responsable también de controlar la minería ilegal, y si no pueden, ellos deberían llamar a la policía o a la armada, y eso lo tiene que hacer la sociedad civil, demandándolos, ¿no?, ante juicios. Estamos teniendo que demandar al Estado, que es quien debería protegernos. Entonces, la gente en los territorios, por ejemplo, estamos defendiendo el área protegida frente a la minería ilegal y frente al Estado y sus decisiones y su omisión y su complicidad. Ahora, ¿qué corresponde tras esto, para ir terminando ya, qué corresponde tras esta decisión jurídica? Hay que seguir la batalla. Esta es una batalla de fondo, lo tenemos claro, pero hay esperanza porque la gente está empezando a entender lo que está en juego. Un poco tarde, diría yo, pero el Estado boliviano, incluidas sus autoridades, son pasibles a juicios internacionales, inclusive por esto que están haciendo. El etnocidio del pueblo de Ceja, yo ya se lo he dicho alguna vez, es una responsabilidad que le va a llegar algún día, si esto continúa así, y creo que incluso ya con lo que ha pasado ahora, al presidente del Estado y a sus ministros y a las autoridades que deberían haber hecho algo para evitarlo. Entonces hay que seguir esta batalla acumulando y generando más conciencia y más movilización desde abajo hacia arriba, que la gente que nos está escuchando, tal vez alguien nos está escuchando en los Yungas, porque no solo es Norte de La Paz, yo estaba en Yanacachi el otro día, por ejemplo, tienen un problema con minería. Entonces la gente está empezando a decir, y yo les digo, nadie, ni siquiera con todos los papeles, ni siquiera si fuera legal, tiene el derecho de contaminar tu agua, nadie. Y eso la gente lo tiene que tener muy claro. Y el municipio puede generar un área protegida y la gente puede hacer acciones populares como ha hecho la CEPILAB. Entonces, esa es la lucha que hay que seguir para que realmente la minería, que es muy poderosa económica y socialmente y políticamente, pueda tener un freno proporcional a su propia fuerza y vaya moderándose. Yo ya he visto algunas reacciones y yo creo que va a tener que ser también con los mineros, algunos mineros conscientes que digan, oiga, no podemos seguir así, haremos minería responsable. Yo sé que es difícil y que en áreas protegidas no debería haber minería. Al Ruta Lipas me va a asesinar si digo que puede haber minería responsable en áreas protegidas, pero tal vez fuera de áreas se puede hacer con otras tecnologías, mesas gravimétricas, en fin, abramos esa discusión, digo yo, pero tiene que ser con los mineros que tienen que darse cuenta con
digamos, con esta resistencia que deberían recibir también del territorio, que no deben seguir así. Entonces la lucha debe continuar, debe acumular y debe ser pacífica, pero con tenemos todas las razones constitucionales, internacionales y en nuestra norma para defendernos de esto, y el Estado debería cambiar de actitud y ponerse del lado de quienes defienden a los derechos humanos y no incumplir su deber poniéndose en riesgo de procesos penales en el futuro. Senadora, muchísimas gracias como siempre por la gentileza, por este tiempo que se dispensa para visitarnos. No, es un verdadero placer. Muchísimas gracias. La senadora por Comunidad Ciudadana Cecilia Requena, y esta posibilidad de intentar entender lo que ha significado ese fallo, pero esta capacidad de acúmulos que en última instancia en algún momento tendrían que dar fruto a partir de una serie de otros dispositivos sociales y políticos que condicionan un escenario para tratar de revertir lo que está pasando en nuestro país, particularmente en el norte paceño y en la Amazonía.